Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. La palabra Venezuela es sinónimo de polémica en nuestros días. Diariamente circulan cerca de 3.600 noticias falsas sobre ese país en medios de comunicación tradicionales y redes sociales. Desde que Estados Unidos sancionó económicamente al país y los aliados de Washington presionaron todavía más, la economía venezolana se contrajo como nunca antes y las pérdidas superan los 120 mil millones de dólares los últimos 8 años. Pero ahora el panorama parece cambiar lentamente y en silencio. Tanto así que varios youtubers extranjeros, muy conocidos, y que no apoyan al gobierno venezolano, han visitado el país y han mostrado anaqueles llenos de productos y miles de personas comprando en locales de acceso popular. No es una noticia falsa. Tras 8 años de recesión, la economía de Venezuela volverá a crecer, pero surgen muchas preguntas. ¿Por qué se está recuperando la economía? ¿Es cierto que el gobierno venezolano dolarizó el país? ¿El sueldo mínimo son $3 mensuales? ¿Cómo se explica que mientras en gran cantidad de países se hayan cerrado miles de empresas, en Venezuela se están abriendo? Que yo estaba chamita, no veía un supermercado tan colapsado, tan full. Porque ya deben sacarse ese chip de que en Venezuela no hay nada. Aquí hay de todo tipo de pan, desde el integral hasta el normal, desde el conflay más barato hasta el conflay más caro. Desde que compra el abuelito que el dinero se lo mandó el sobrino hasta el trabajador más sencillo que viene a este supermercado. Desde las colas que se hacen por comprar licor hasta conseguir una pastilla, hasta la cantidad de productos importados que podemos encontrar acá. Ya existe cualquier tipo de harina pan, desde la blanca hasta la amarilla, desde la más barata hasta la más cara. Agregando que este supermercado, por ser mayorista, te puedes llevar los productos por bulto. Tengo que decirles que realmente estoy impactada por la cantidad de gente, o simplemente son personas comunes y corrientes que tienen acceso a todo esto. Ya te voy a explicar para que te quites ese chip de que aquí todo el mundo gana sueldo mínimo. Ojo, con esto no quiero decir que no existen personas que ganan sueldo mínimo. Sí, pero aquí las cosas han cambiado y la mayoría ya no gana sueldo mínimo. Los trabajadores del área pública y privada cuentan con un sueldo base, que es el sueldo que todos conocen, el sueldo mínimo. Pero a su vez tienen unas bonificaciones que son los que los permiten venir a estos lugares para poder adquirir los productos. Y es así como un venezolano de a pie resuelve sus problemas del día a día. Tanto las empresas públicas como privadas te ofrecen bonificaciones que te permiten adquirir estos productos. Algunos dan los dólares en efectivos y otros pagan en bolívares, pero según cierre la tasa del dólar ese día. Sin agregar la cantidad de personas que actualmente trabajan independientemente con sus emprendimientos. Es casi imposible hablar de Venezuela sin politizar la conversación, pero las cifras hablan por sí solas y son varias instituciones las que dan buenos pronósticos para el país suramericano. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala en su último informe que Venezuela retomará el crecimiento económico en 2022 con un alza de 1%. Es decir, Venezuela comienza a crecer en cuanto a producción e industrialización, y esto se debe a la repatriación de capitales privados y a la inversión extranjera. Las sanciones económicas a Venezuela también han afectado a empresarios venezolanos, porque algunos bancos internacionales han bloqueado, es decir, se han quedado con su dinero, aunque no tengan que ver con el gobierno. Esto prendió las alarmas y de forma espontánea comenzaron a entrar al país miles de millones de dólares de capitales privados. La economía en Venezuela se está recuperando por 2 razones. Primero, se está cumpliendo el plan de la patria, es decir, la revolución económica después de la revolución política y social que logramos en la primera etapa de la revolución bolivariana con Hugo Chávez. Que en Venezuela hoy estamos conquistando el derecho a producir bienes y servicios sin ser oligarca. La segunda razón es porque el bloqueo nos genera serios obstáculos para vender productos en el exterior o importar, lo cual significa que, a diferencia de los países que no están bloqueados, que pueden hacer cualquier venta o transacción sin problemas, nosotros todo debemos producirlo desde aquí adentro, si queremos tener cosas. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. También hay que mencionar la ley antibloqueo, que se aprobó hace poco con el objetivo de impulsar la inversión internacional e impulsar la sustitución de importaciones. Es decir, en lugar de importar alimentos, por ejemplo, se producen en Venezuela, creando puestos de trabajo y ganancias económicas, minimizando el gasto de divisas. Esta ley contempla la clasificación de documentos estratégicos en cuanto a inversión,
ya que Estados Unidos sancionará económicamente a cualquier empresa internacional que trabaje con Venezuela, no importa si se trata de vender medicamentos o alimentos. Entonces, con esa ley se protegen esos datos para evitar sanciones y esto ha impulsado todavía más la inversión. Los principales inversores provienen de Turquía, China, Irán, Rusia y capitales nacionales. Históricamente, Venezuela ha sido un país productor de derivados de petróleo y un exportador de este hidrocarburo. Esta era la principal fuente de obtención de divisas y con los altos precios del petróleo le salía más barato importar alimentos que producirlos. Pero la baja del precio del crudo, sumado a las sanciones estadounidenses, la producción de petróleo llegó a casi cero. Debido a esto, el precio de gran cantidad de productos aumentó y la inflación se disparó a niveles nunca antes vistos. Lo que está sucediendo en Venezuela es que producto de la enorme cantidad de dólares que están trayendo los sectores privados nacionales, esa moneda ha comenzado a circular libremente por la calle. Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado venezolano haya renunciado a su moneda. El bolívar sigue siendo la moneda oficial y esto le permite soberanía monetaria y no depender del endeudamiento externo para obtener esos dólares. Y atención a esto, durante años el Estado impulsó un control cambiario porque los empresarios fugaban los dólares que le otorgaba el Estado en forma de subsidio para fortalecer la producción. Actualmente se liberó el control cambiario, ya que los dólares que circulaban en las calles no son traídos por el Estado por la venta de petróleo, sino que son los que están repatriando esos mismos empresarios que los habían fugado. Es falso que el gobierno venezolano dolarizó el país. El Estado ya no tiene ni necesita dólares porque está utilizando otras divisas para que no se las bloqueen. Los dólares que están en Venezuela, eso que tanto se ha hablado de que hacen tantos dólares aquí, ¿por qué hay tantos dólares aquí?, son de los sectores privados. Porque ante la amenaza de que Estados Unidos les bloquee su dinero en el exterior, ese 42,5% pues, de las divisas que ellos han fugado, ellos prefieren vender en dólares cosas aquí y ganar más dólares de los que ya tienen, porque estamos en un país llamado Venezuela donde la gente compra no importa el precio. Por eso es que hay tantos dólares hoy en las calles de Venezuela. Si a los empresarios privados se les ocurriera dejar de invertir sus dólares en Venezuela y esta moneda dejara de circular, igualmente seguiría existiendo el bolívar y esto le permitiría al país mantener la actividad económica y adaptarse a las circunstancias. Hay que recordar que para que un país obtenga divisas, dólares por ejemplo, la mejor forma es a través de exportaciones. En el caso de Venezuela ha sido a través del petróleo, pero también están las inversiones privadas. La forma negativa es por medio de deuda externa, sea con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, fondos de inversión, etc. Esto significa que el país no podría invertir en sectores como la salud o educación, porque tendría que destinar ese presupuesto al pago de deuda. Pero además es un arma de presión política para que cualquier gobierno deba aceptar sus condiciones. Por ejemplo, la privatización de sectores estratégicos, como el energético, las pensiones, jubilaciones, la educación, etc. No es un secreto que el contexto económico de Venezuela ha sido muy duro y se ha corrido el rumor de que el sueldo mínimo en bolívares equivale a $3 mensuales, aún teniendo una inflación muy alta. Esto es falso, porque por una parte el sector privado comenzó a pagar en dólares físicos y por otra el gobierno da bonos a todos los trabajadores a través de un sistema electrónico. El sueldo mínimo en Venezuela no son ni $3 mensuales, ni $1 mensual, ni $0,50 mensuales, porque en Venezuela el 80% de la población económicamente activa, o sea, la gente en edad de trabajar, mayores de 18 años, estamos hablando de 12,5 millones de asalariados, están en el sector privado. Y en ninguna empresa del sector privado se paga salario mínimo. Un trabajador del sector privado hoy en Venezuela está ganando entre $90 y $440 al mes, sin contar que seas gerente o accionista, ahí ganas muchísimo más. La oligarquía, la minoría del sector privado, pero la minoría que controla la economía, está haciendo una guerra con el salario. Y ahora más, aprovechando su dominio sobre el dólar para crear descontento contra el presidente Nicolás Maduro. Atacando el salario. La idea es atacar el salario con esta tasa que ellos han inventado con su propio precio del dólar, que ellos deciden cuánto cuesta. Este ataque al salario es especialmente a quienes no producen dinero. ¿Quiénes son ellos? Las y los trabajadores de la administración pública. Por ejemplo, el que trabaja en el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, no genera dinero. No es que tú puedes agarrar y decir, yo hice más expedientes este mes y por lo tanto voy a cobrar más. Si fuera en un bufete privado, sí. Entonces, la administración pública, como en todos los países del mundo, trabaja con un presupuesto de la nación. Entonces, este ataque es al salario atacando el presupuesto de la nación.
Lo cierto es que esto, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo ha hecho la oligarquía hacer que nuestro salario no valga desde ese punto de vista? Bueno, ellos lo han hecho colocando la proteína básica, es decir, 1 kilo de queso o unos cuantos huevos, un alimento al que tú no puedes renunciar, en el equivalente a 20 días de trabajo de un asalariado. Las municiones de esta guerra económica son los salarios y las pensiones. Es decir, mientras más nos suban los salarios, ellos más nos suben los precios para acumular rápidamente dinero. Es decir, hacer en una venta 20 días de tu trabajo. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque en Venezuela hay 347.000 productores para 30 millones de consumidores. Pero ¿por qué no se aumenta el salario en lugar de dar bonos? Porque con cada anuncio de aumento de sueldo por parte del gobierno, los empresarios aumentaban automáticamente los precios y escondían productos, licuando el poder adquisitivo. La estrategia que se adoptó fue un mecanismo de bonos sorpresa que no tiene fecha estipulada en el calendario, lo cual disminuye los aumentos especulativos, que si bien siguen existiendo, porque el sector privado es el que más presiona al gobierno, le quita rango de acción. Y atención a esto, en Venezuela no se pagan prácticamente servicios. El costo de la luz, el agua, el gas, el internet, el boleto del metro y la gasolina son muy bajos y todos sabemos que en estas áreas se va una buena parte del salario en el resto del mundo. Si le agregamos que el Estado ha construido hasta el momento cerca de 4 millones de viviendas sociales, significa que alrededor de 16 millones de venezolanos e incluso extranjeros no pagan alquiler. Con esto queda claro que gran parte del pueblo recibe un salario indirecto muy fuerte. La razón por la cual en Venezuela se están abriendo empresas, mientras que en el resto del mundo la crisis económica que ha producido la pandemia de la COVID-19 ha hecho que se cierren empresas, que se estén cayendo las economías, es porque en todos esos países, primero, ignoraron el peligro de la COVID-19 y no colocaron a sus ciudadanos en cuarentena. El gobierno del presidente Nicolás Maduro estableció un esquema llamado 7+7, 7 días abiertos todos los negocios sin restricciones, lo que permite producir toda esa semana, y 7 días abiertos solo los negocios esenciales para abastecerse, donde se vende la mayoría de lo que se produce la semana anterior. Es imposible que la economía se detenga si hacemos esto. Por eso vamos a ser uno de los pocos países del mundo entero que vamos a crecer económicamente este año, en medio de la pandemia, con un bloqueo ilegal que se ha hecho contra Venezuela desde Estados Unidos y logrando una economía sana. Las poderosísimas corporaciones mediáticas mundiales que dominan el 80% de la producción y distribución de contenidos audiovisuales en todo el planeta posicionaron a Venezuela como un estado fallido y para gran cantidad de analistas el objetivo era justificar una invasión armada para dar un golpe al gobierno y tomar las riendas del país con las reservas de petróleo más grandes del planeta. El imperialismo invirtió cifras millonarias en expertos relacionados con la economía, psicología, marketing y propaganda, en estrategia de guerra y mercenarios, pero el gobierno, las fuerzas armadas y el pueblo supieron resistir y ahora los enemigos comienzan a mostrar síntomas de cansancio y aunque nunca dejarán de atacar, el músculo venezolano comienza a crecer. Díganme ustedes, ¿Venezuela logrará levantarse y recuperarse de toda esta guerra económica que le ha tocado vivir? Les pido que se suscriban a mi canal, denle pulgar arriba, activen la campana de notificaciones, compartan y leo sus comentarios. Un fuerte abrazo.